hay muchas preguntas que me hacen y algunas de ellas me desconciertan. Para muchas no tengo las respuestas, pero hoy quiero compartir con ustedes unas que me han hecho y que me han dejado con muchos pensamientos que cruzan mi cabeza. La primera de ellas, mi mamá. Hablo con ella y me dice: mija, se están acabando las iglesias. Vea, amigas que conozco me han dicho que las iglesias se están acabando. Hermanos de la congregación que me llaman y me dicen: ¿cuándo podemos abrir la iglesia? Otros me dicen: definitivamente este virus es de Satanás y está dirigido contra las iglesias, porque las iglesias fueron cerradas. Y así como estas frases, muchas otras muestran que la mayoría de las personas, cuando hablan de iglesia, se refieren al edificio, a ese sitio en el cual los creyentes nos reunimos para orar, para alabar al Señor, para glorificar su nombre, la que llamamos nuestra casa de oración. Y miren, cuando personas me preguntan cuándo se va a reabrir la iglesia, como le dicen, noto cierta melancolía en estas personas, porque extrañan todo lo que allí hacíamos en forma presencial, porque es que ahí se manifiesta el amor entre los hermanos. No es solo un ritual, no es solo para hacer cosas para Dios, sino para hacer cosas por nosotros, con nosotros. Y miren, personas me preguntan sobre la apertura de la iglesia, casi como con un gusto porque esté cerrada, y pienso: uy, esto parece como si le estuvieran hablando a un competidor comercial y que se alegran porque haya cerrado. En fin, tabernáculo, templo, morada de Dios, casa de Dios, iglesia. Términos que parecen hablar todos de sitios de adoración diferentes, pero en la Biblia son presentados de una manera hermosa por Dios que siempre ha deseado tener una relación personal y directa con los seres humanos. Por Dios que es el generador de todo esto, que es el inspirador de todo esto que nos reúne, en torno al que nos reunimos. Y esta bella historia del amor de Dios hacia la humanidad comienza en el Edén. Y allí Dios tiene una comunicación directa, personal, con Adán y Eva, en este hermoso jardín que Dios había dispuesto para ellos, construido por Dios como el lugar donde se reunirían para estar en estrecha comunicación, pero que ese fatal día de la caída en pecado por desobediencia, en el cual Adán y Eva causaron una ruptura de esa relación íntima con Dios, ya ese lugar no lo tuvieron más. Salieron del huerto, pero eso no significó que Dios los abandonó, porque nunca lo ha hecho ni lo hará, a pesar de las circunstancias. Solo que ahora ellos debían buscar esa presencia de Dios de forma diferente, porque ellos ya no estaban en el Edén. Pero vamos rápidamente pasando por las hojas de la Biblia, por la historia maravillosa que Dios nos permite conocer, y lleguemos al desierto y miremos allí cómo Dios le da las instrucciones a Moisés para que construya el tabernáculo en el cual estará el arca del pacto y la presencia de Dios con el pueblo durante toda esta travesía por el desierto. Un tabernáculo hecho por hombres, pero con las instrucciones precisas dadas por Dios para su construcción, para su cuidado y transporte. Remontémonos luego al tiempo del rey Salomón y leamos cómo fue la construcción de ese majestuoso templo en el cual se invirtieron los materiales más hermosos, más preciosos
que hay en la naturaleza. Y todo esto como un símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Tabernáculo y templo. Y siempre la presencia de Dios ahí con su pueblo, una presencia manifiesta. Y el pueblo aprendió que cada vez que querían encontrarse con Dios, iban al templo y allí eran enseñados por los sacerdotes, quienes los conducían en esos rituales de adoración, de alabanza y perdón de los pecados. Los invito para que miremos en el Salmo 84, de los versículos 1 al 4, cómo estaba el sentimiento de este pueblo adorador. Vamos a la palabra del Señor y sé que esto nos permitirá unir todos estos conceptos de templo, casa de Dios, tabernáculo, hasta que lleguemos al término iglesia. Dice así la palabra del Señor. Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un lugar y la golondrina construye su nido y cría a sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios, qué alegría para los que pueden vivir en tu casa, cantando siempre tus alabanzas. Vamos a darle gracias al Señor que inspiró esta palabra. Padre, y te pedimos que podamos comprender el sentimiento de este adorador, que nos podamos, Señor, identificar con el sentimiento de este salmista. Cuánto anhelo, Señor, estar en tu morada. Cuánto quiero, Señor, vivir en esa casa de oración. Cuánto deseo, mi Señor, esos tiempos en que veía, Señor, llegar a mis hermanos. Gracias, Padre, porque esto que hoy estamos viviendo es pasajero. Señor, y tú nos vas a permitir que así como esos adoradores del Antiguo Testamento, que iban, Señor, a buscar su templo en Jerusalén, nosotros podamos regresar muy pronto a nuestra casa de oración, pero que lleguemos fortalecidos, amándote más, conociéndote más. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y pedimos una bendición para esta enseñanza, Señor, una enseñanza sobre tu templo y sobre tu iglesia. Amén. Mis hermanos, qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Qué alegría por los que pueden vivir en tu casa. Claramente aquí este salmista está reconociendo que el templo es la morada, es la casa de Dios, la morada terrenal del Dios vivo. Por esto muchos judíos que vivían lejos de Jerusalén hacían esos recorridos tan largos, y cuando llegaban de sus sitios habituales de vivienda y llegaban a Jerusalén, armaban sus carpas ahí alrededor del templo. Ellos querían sentir esa presencia del Dios vivo. No solo era la majestuosidad de ese templo, sino sentir que ahí podían encontrar, adorar, alabar a Dios. Todos querían estar cerca de la casa de Dios, contemplar su belleza. Todos esperaban ansiosos el día de la expiación, ese día espectacular en el cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, hacía sacrificios y entregaba a Dios todos los pecados del pueblo, y ellos sentían que salían de ahí con el perdón de Dios.
Para este adorador del Antiguo Testamento, el templo simbolizaba refugio, abrigo, reposo, esperanza, la cual era brindada a las personas, pero también a los gorriones, también a las golondrinas que se sienten tan seguras como para poner sus huevitos y criar a sus polluelos ahí en los techos de la casa de Dios. El esplendor del templo era fundamental en la experiencia religiosa del pueblo judío. Por eso, cuando este templo fue destruido en el año 587 a.C., y cuando este pueblo fue llevado al exilio, el pueblo exclamaba con tristeza y con nostalgia que habían sido abandonados por Dios. Ellos extrañaban las celebraciones, extrañaban las manifestaciones a las cuales estaban acostumbrados. Pero 70 años después, Dios los trajo nuevamente a su tierra y les ordenó reconstruir el templo, no con la majestuosidad de ese templo inicial, pero sí con el mismo simbolismo, con la misma representación de la presencia de Dios en su casa terrenal. El templo representaba esa seguridad personal, pero también esa necesidad de seguridad nacional se veía reflejada en ese templo, porque ellos vivían esa relación de Jehová de los ejércitos. Pero todo este simbolismo que se manifestaba en actos religiosos no se denotaban en todos. Ellos no tenían todos una verdadera entrega en obediencia a los mandatos de Dios. Debemos tristemente reconocer que por siglos estos pueblos que defendían el templo eran los mismos que ofendían al Dios del templo. Y lo quiero repetir, estos pueblos que defendían el templo eran los mismos que ofendían al Dios del templo, y lo hacían con sus prácticas de idolatría y pecado, mucho ritual y poca obediencia. Pero, ¿saben? Así mismo era el pueblo cuando llegó Jesús, cuando llegó el ungido, el Salvador prometido, cuando llegó Dios hecho hombre, cuando irrumpió en la historia del hombre como ese regalo de Dios para la humanidad. Porque de tal manera, de tal forma, amó Dios al mundo que se hizo hombre, que entregó a su Hijo, a su unigénito, para que muriera en la cruz y para que con sangre y dolor permitiera el perdón para todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y a partir de ese momento, cuando Jesús entrega su vida en la cruz, ya no hay rituales, ya no hay que llegar a la presencia de Dios por medio de sacrificios y cosas que hago, porque ya la carne de Cristo fue rasgada, su cuerpo fue rasgado de la forma que se rasgó el velo en el templo. Y ahora Jesús es la forma visible de Dios. Ahora Jesús nos ha abierto ese camino para llegar directo al Padre, porque Él mismo se ha constituido en ese sumo sacerdote. Pero miren, a pesar de este regalo maravilloso del amor de Dios, muchos siguieron adorando en el templo, hasta que en el año 70 de la era cristiana, el templo de Jerusalén fue destruido totalmente. Y en este punto de la historia muchos pueden pensar, como hoy, que ese fue un triunfo de Satanás sobre la casa de Dios. Pero están muy equivocados. Porque si bien este pueblo sintió el rigor de la guerra,
pues Dios mismo está cumpliendo con el propósito de mostrar a la humanidad entera cuál es la verdadera casa de Dios, cuál es la morada terrenal del Dios vivo. Y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 3, de los versículos 16 al 17. Y vamos a leerlo en la palabra del Señor. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Miren, la comunidad de creyentes, la comunidad de esos templos de Dios, son los que conforman la iglesia. Entonces la iglesia no son edificios estáticos, sino que es toda esa comunidad de creyentes que están presentes en todos los rincones del mundo. Es toda esa comunidad unidas por la fe en Dios Padre Creador, en Dios Hijo Salvador y en Dios Espíritu Santo sustentador de la obra. Dios mismo, que es nuestro Creador, es el que ha decidido que cada uno de nosotros, que lo recibimos como Señor y Salvador, seamos esos templos en los cuales habita el Espíritu Santo de Dios. Y que reunidos en torno a la fe, reunidos en torno a la adoración, a la alabanza, a las oraciones, al estudio de la palabra de Dios, entonces conformemos esa comunidad de creyentes llamada iglesia. Unimos recursos económicos, claro, para construir casas de oración en las cuales es exaltado el nombre del Señor. Pero cada uno de nosotros tiene el privilegio y la responsabilidad de cuidar el templo, de cuidar nuestro cuerpo en el cual habita el Espíritu Santo de Dios. Porque el templo de Dios eres tú y el templo de Dios soy yo. Cada uno de nosotros somos la casa terrenal del Dios viviente. Por eso es fundamental nuestro testimonio, porque al sitio que vamos, allá va Dios con nosotros, Dios en nosotros. Así que debemos mostrarle al mundo a Dios, no ocultarlo ni difamarlo con nuestros pecados y malas actuaciones. Entonces, comprendiendo esto, ahora sí, tratemos de responder a esas preguntas con las que iniciamos. ¿Y cuándo podemos abrir la iglesia? Y les digo que es que las iglesias no están cerradas, están cerrados los edificios y hoy tenemos nostalgia porque no nos podemos reunir allí para adorar a nuestro amado Dios y Señor. No podemos tener esa fiesta presencial que nos reunía, pero no quiere decir que ha cesado la adoración, porque la adoración antes ha aumentado, la oración ha aumentado, la alabanza ha aumentado. Y saben, se están abriendo más iglesias, porque más personas están recibiendo a Cristo como el Señor de sus vidas. Y si tú comprendes que eres el pueblo de Dios, que Dios mora en ti y que por medio de ti Él quiere darse a conocer al mundo, entonces entenderás que hoy el Señor te está dando la gran oportunidad de cumplir con esa gran comisión. Porque es que el mundo entero se siente vulnerable, el mundo entero está unido para luchar contra ese enemigo que es invisible a la simple vista, pero que causa grandes males. Hoy están cerrados los edificios, pero tu casa, allá donde estás, puede convertirse en casa de oración,
Hoy puedes decir que tú y tu casa sirven al Señor, porque todos están ahí reunidos. Así que ya no hay más excusas para no ir al edificio, a la casa de oración. Hoy no hay que desplazarse, porque todos están hoy ahí. Hoy tu iglesia eres tú junto con tu familia, en tu propia casa. Pero también estamos como iglesia cuando nos reunimos haciendo uso de la tecnología. Justo en este momento, tú y yo estamos unidos como iglesia. No nos vemos, pero nos escuchamos muchas veces. Compartimos nuestras enseñanzas, oramos juntos y glorificamos al Dios que nos permite reunir. Hoy tú y yo estamos viviendo el proceso de los peregrinos del Salmo 84, porque anhelamos con todo nuestro ser volver a nuestra casa de oración. Queremos volver y vamos a volver, pero no digamos que nuestra iglesia está cerrada. Está cerrado el edificio donde nos uníamos. Está cerrada esa casa de oración a la cual íbamos, pero no las iglesias. Que se están acabando las iglesias, tampoco se podrán cerrar edificios. Casas de oración tendrán que cerrarse, algunas, porque al no poder reunirse físicamente, pues escasearán los recursos para pagar arrendamientos y otros gastos relacionados con el edificio. Pero las personas, esos templos del Espíritu Santo de Dios siguen vivas, siguen mostrando al mundo quién es Dios. También debo ser clara y reconocer que algunas personas que parecían ser templos de Dios, un día cuando se vuelvan a abrir los edificios, quizás ya no aparezcan por ninguna parte. Puede que no se reúnan como lo hacían habitualmente con nosotros, pero no será el fin de esa casa de oración. Solo será un traslado de personas a otros sitios. Al menos esa es mi oración ferviente, que ninguno se pierda, que ninguno se quede en el camino, que ni siquiera aquellas personas que iban como visitantes se pierdan, sino que esta sea una oportunidad para que tomen plena conciencia de ser templos del Espíritu Santo de Dios. Sabemos que hay cizaña entre el trigo. Esto es algo que siempre ha pasado y Dios lo ha dicho. Pero ¿qué nos corresponde a cada uno de nosotros? Solo asegurarnos que no somos parte de la cizaña, que somos parte del trigo, y un día el Señor hará la separación que le corresponda en su momento. Asegúrate de ser edificador, no persona que termine. Asegúrate de ser ese templo del Dios viviente que da lo mejor de sí mismo, para que el testimonio de amor, el testimonio de perdón, de reconciliación, de sujeción que ordena Dios, se cumpla y que puedas ser ese edificador de la iglesia. Cuida tu testimonio y tu íntima relación con Dios, sobre todo en esta crisis, y tendrás el inmenso placer de reunirte muy pronto con tus hermanos de la fe en la casa de oración. Pero si este tiempo llegara a dilatarse un poco, seguimos a través de diferentes medios conformando la iglesia del Señor. La iglesia no se está acabando, la iglesia se está fortaleciendo, porque la iglesia, como ese conjunto de los hermanos, está soportando la crisis y el Señor va a permitir que salga victoriosa. Miren la otra pregunta, y sí que me duele.
que este virus es un ataque de Satanás dirigido contra las iglesias y por eso las iglesias fueron cerradas. Pero este virus no ataca edificios, este virus ataca personas. Y en la medida en que las personas, esos templos del Espíritu Santo de Dios, seamos atacadas, podemos sufrir, incluso algunas morir. Pero descansamos en esa fe y en esa esperanza de abrir nuestros ojos mirando al Creador, porque despertaremos para vida eterna. Miren, el esplendor del templo era fundamental en la experiencia religiosa del pueblo judío, pero es fundamental en el día de hoy. Claro que lo es, porque nosotros somos ese templo. Entonces, ¿cómo vamos a decir que el esplendor del templo de Dios no sea fundamental para la manifestación religiosa nuestra y de todos aquellos que nos ven? Eso no lo podemos desatender. Nosotros podemos entender que Satanás hace daño, siempre lo ha hecho, porque esa ha sido su misión. Su misión ha sido paralizarnos, llenarnos de terror, dividir, crearnos inquietudes y sinsabores. Claro que sí, siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Pero nosotros no podemos prestarnos a ese tipo de manipulaciones ni creer eso. Miren, no solo las iglesias han sido cerradas. Ustedes no han visto que también muchas discotecas, todas, bares, moteles, aún los teatros, centros de pornografía y muchos sitios más donde el nombre de Dios no era exaltado. Entonces, ¿creen ustedes que si Satanás estuviera orquestando esto, antes ahora esos sitios no serían los sitios de culto y de adoración? No creamos todas las mentiras que nos dicen, porque esa es la forma en la que habla Satanás. Satanás lo que sí hace es entrar a los hogares, aún a los hogares de los creyentes, aún en esas iglesias conformadas por muchos de ustedes. Y llega con esa cizaña, llega con esa mentira, llega con la pornografía, llega con la falta de paciencia y va haciendo estragos gigantescos, pero esto es lo que no podemos permitirle. Si Satanás siembra el miedo, Cristo siembra la esperanza. Si Satanás habla de destruir, Cristo habla de construir y levantar. Miren, esta pandemia ha permitido que la voz de Dios se levante en gran manera, porque el amor misericordioso de Dios quiere ser llevada a toda la humanidad. No es solamente para ti y para mí, sino para todos, para todas las personas del mundo, porque Dios quiere que lo conozcamos y que lo obedezcamos. Es hora pues de mirar estas circunstancias tan dolorosas como una oportunidad única para volver los ojos a Dios, una oportunidad para buscarlo mientras pueda ser hallado. Recordemos que Él vendrá por su novia y vendrá muy pronto. Y la iglesia, como la comunidad de los creyentes, es la novia de Cristo. No son los edificios. Jesús viene por su iglesia y la quiere ataviada con lino blanco resplandeciente. No la manchemos entonces de ninguna manera, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de acción. No hagamos ningún atentado contra la iglesia, contra la novia de Cristo. Miren, ya es hora de comprender que cuando nos congregamos física o virtualmente es porque somos la iglesia,
No es porque vamos a la iglesia, es porque somos esa iglesia por la que Cristo dio la vida. Esa iglesia que Él construyó y que Él compró a precio de sangre. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué llenarnos con estos avisos que nos paralizan? Avisos que nos transforman a veces de ser ese templo del Dios viviente en ser esos receptores de mentiras y de basura. Vamos a evangelizar al mundo entero a través de nuestros recursos, cada uno en la medida de sus recursos. Dios nos ha dado todo lo que tenemos y todo lo que somos para que glorifiquemos su nombre. Y si allá en el Salmo 84 vemos la importancia del templo para la manifestación religiosa de los judíos, entendamos que este mundo que dice no querer ninguna religión necesita ver esos templos del Espíritu Santo de Dios, valerosos, transformados y arriesgados para llevar la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y que te permita dar esplendor a ese templo del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor me bendiga para que pueda glorificar su nombre y que el Señor nos bendiga como iglesia a toda la comunidad de creyentes en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Amén. Que Dios los guarde.